Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio de Hablemos Claro. Para aquellos que están recién llegando, pues debe decirle que Hablemos Claro es un espacio para que podamos conversar con propiedad. Conversar con propiedad significa que aquellas cosas que conversemos tengan cierto valor veritativo, cierto valor que podamos irlo acompañando de decir, bueno, miren, esto podemos confiar bastante en este conocimiento, porque es un conocimiento que ha estado ratificado, que ha estado científicamente demostrado, que tiene mucho apoyo, que tiene mucho respaldo y que por lo tanto podemos asegurarlo, ¿no? Aquellas cosas que nosotros decimos, bueno, esto lo tenemos en altísima sospecha, que es en realidad la mayoría de las cosas que conocemos al día de hoy. Y aquellas otras cosas que nosotros podemos decir, bueno, de esto dudamos, no estamos seguros, y aquellas cosas de las cuales desconocemos o que descartamos de manera casi definitiva, porque la vida nos ha mostrado todo lo contrario a eso que estemos afirmando, ¿no? Por lo tanto, esa es la clave mayor de este espacio y por eso decidimos llamarlo Hablemos Claro. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos con este espacio? Fíjense, el bien vivir, el bien vivir, el poder vivir con prosperidad, con productividad, con salud, con longevidad, con armonía, con felicidad, es algo que nosotros tenemos que ganarnos. No es algo que ocurra porque sí, ni es algo que cae, podríamos decir que cae del cielo, sino que es algo que nosotros tenemos que trabajarlo y de hecho lo hemos ido trabajando a través de miles de años como especie y en toda una vida en cada uno de nosotros como persona, como individuo. Por lo tanto, y cuando miramos y metemos la lupa allí, decimos, bueno, hay tres grandes cosas que forman los pilares de ese modo de vivir bien, de vivir con integridad. Y esas tres cosas son, en primer lugar, la salud, en segundo lugar, la paz y en tercer lugar, la sabiduría. El poder contar con conocimiento sólido, ¿no? Y con un conocimiento que te abra experiencias interesantes en el transcurso de la vida. Fíjense que precisamente a finales de los años 40 se crean dos instituciones que están dirigidas precisamente a cuidar, mantener y reparar oportunamente estos tres pilares. La Organización Mundial de la Salud, ocupándose fundamentalmente de la salud, que fue definida en aquel entonces como el máximo estado de bienestar alcanzable en lo biológico, en lo psicológico, en lo social y posteriormente se añadió también lo espiritual. Y por otra parte, la UNESCO. La UNESCO, que fundamentó el sentido de su existencia en la procura de la paz. Recordemos que a finales de los años 40 del siglo pasado acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, las naciones se reúnen, se hace el consenso de las naciones, la raíz de lo que posteriormente se ha denominado Organización Mundial, la Organización de Naciones Unidas, o la ONU, ¿verdad? Y por eso se toma esa decisión, crear esas dos grandes instituciones de carácter universal. La primera, la Organización Mundial de la Salud, para abarcar aquellos aspectos que tienen que ver con el proceso salud-enfermedad, y la UNESCO, por otro lado, para sentar las bases de una paz sólida y duradera, que salgamos de esos largos periodos históricos en que nos hemos estado matando unos a otros. Y
en la Declaración Fundacional de la UNESCO se establece que es a través de la ciencia, las artes, la cultura y el deporte que podemos sembrar la paz. Fíjense que son dos declaraciones de muy amplio espectro, de muy alto nivel de abstracción. En nuestro equipo de trabajo, en el equipo de trabajo Neurocódex, nos hemos propuesto el afán de convertir esos dos planteamientos fundacionales de la Organización Mundial de la Salud y de la UNESCO en definiciones operacionales. Es decir, en definiciones que usted pueda llevar al plano empírico, que usted pueda llevar a la realización cotidiana de esos tres grandes pilares del bien vivir: salud, paz y sabiduría, como fundamentos principales. Esa tarea de operacionalizar las definiciones de carácter abstracto es conocido en la metodología científica como definiciones operacionales. Por ejemplo, en la definición operacional de salud es que usted los distintos parámetros que pueden ser evaluados en un momento dado por una visita médica, examen de sangre, examen de orina, examen de heces, examen físico, son precisamente los indicadores pragmáticos, los indicadores directos que nos indican que usted está cerca o lejos de esa definición abstracta de salud. Y en ese empeño que llevó a la aparición de Hablemos Claro, nos hemos centrado en temáticas específicas y vamos buscando esas características operacionales que nos sirven para vivir mejor cada día. Cada mes, por lo tanto, trabajamos a lo largo del mes, estos sábados de ese mes, lo trabajamos acerca de una temática en particular. Y la temática particular del mes de abril es qué ocurre con los hijos cuando las parejas están en conflicto, cuando las parejas están en la puerta del divorcio, cuando las parejas están, enfrentados, los miembros de la pareja están enfrentados entre ellos y los muchachos quedan por allí como o bien fuera de juego o quedan atrapados en el medio de ese enfrentamiento, cuando se convierten en lo que popularmente llamamos balas de cañón. Alguno de los dos progenitores dice del otro: mira, tu hijo tal cosa, ¿no? Eso es sumamente frecuente, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos escuchado en algún momento, o quizás muchos de los que están por acá también puede ser que lo hayan dicho en un momento. Mira, porque tu hijo, como dice, y entonces la otra persona, la otra parte le contesta, también es hijo tuyo. Y fíjense que es una manera de aclarar que efectivamente estamos comprometiendo al producto de nuestro amor, al producto de nuestro encuentro, lo estamos convirtiendo en una especie de lleva y trae dentro del conflicto que podamos tener. Ahora, la primera pregunta que quiero hacerle a ustedes es: ¿qué piensan ustedes del hecho de que dos personas profundamente enamoradas, dos personas que se atraen, que llegan a un acuerdo de convivir, que llegan a un acuerdo de compartir cada momento de la vida o los principales momentos de la vida, en 4, 5 años, en 7, en 15 o en 20 años, se están matando entre ellos?
virtualmente se están matando en principio psicológicamente y grupalmente, en tanto que también eso afecta a todo el núcleo alrededor o por debajo de esa pareja. ¿Y cómo se realiza ese cambio? ¿Cómo se lleva a cabo esa transformación en cada uno de los miembros de la pareja para que terminen en ese camino de un camino de rechazo, en un camino de desacuerdo, en un camino de incluso utilizar al producto amoroso, que son los hijos, a utilizarlos como mecanismo para atacar a la otra persona, para entrar en más discordia, con lo cual se traduce en una afectación importante de la psicología del menor. Y quiero aquí detenerme, ¿verdad?, en un aspecto muy importante que es lo que tiene que ver con las etapas del desarrollo humano. Con esos momentos del transcurrir de la vida en donde vamos adquiriendo competencias cognitivas, competencias afectivas, competencias motoras, competencias de interacción con el entorno de seres humanos y con el entorno también de animales, de plantas, de naturaleza, ¿no? No es lo mismo que nosotros estemos utilizando o afectando a un bebé de meses que a un niño o niña de 2, 3, 4 años, que de 8, que de 12, que de 16, ¿no? Belén dice: el niño es pequeño, la afección más, no, las más peleas, quise decir. Ok. O sea, pienso que si el niño es pequeño, más peleas de los padres afectan, ¿verdad? Me imagino que es lo que quieres decir, ¿no, Belén? Las peleas van a tener distinto impacto según ese momento en que se encuentra el niño, ¿verdad? Las peleas es algo que afecta siempre a los testigos. Esto es muy importante porque a veces en la superficialidad de los análisis que hacemos, tendemos a considerar que únicamente las personas directamente involucradas, por ejemplo, en un conflicto, son las que son afectadas. Y eso no es así. Todo testigo es afectado por lo que esté ocurriendo en la pareja. Por ejemplo, fíjense, si una pareja está discutiendo en la calle y alguno de nosotros va pasando por allí, inmediatamente uno reacciona hacia, de manera incómoda, hacia lo que digamos, el clima de pelea esté afectando, ¿no? Incluso ya, por ejemplo, hay algunas culturas donde si ven que una pareja está peleando en la calle, las personas intervienen para tratar de apaciguar la emocionalidad que está en ese momento tomando el control de lo que cada uno está haciendo y donde lo que está ocurriendo entre los dos supera y condiciona a cada uno de los que están participando del conflicto. Esto es sumamente importante porque estas son reglas de la comunicación humana que si las tomamos en cuenta podemos salvar muchas situaciones. Podemos salvar muchas situaciones que en la medida que van escalando pueden llevar a situaciones cada vez peores. Ahora imaginen un niño que está siendo testigo de unos gritos, de unas ofensas que se produce entre los personajes
que le garantizan a él la sobrevivencia, en primer lugar, al ser sus generadores. El asunto es que un niño, particularmente un niño menor de 7, 8 años, sabe intuitivamente que su vida depende de que haya la presencia y la asistencia por parte de sus padres o de los socializadores. En comunicación humana solemos utilizar el término socializador para referirnos a esas personas, porque no siempre son los padres biológicos, a esas personas encargadas de brindar ese marco de vida que va a instalar las creencias fundamentales inconscientes con las que esa personita, en la medida en que vaya creciendo, va a ir viendo, escuchando y sintiendo la vida que va viviendo. Eso es lo que llamamos las primeras creencias, las creencias fundamentales. Por eso, uno de los grandes méritos que tuvo Sigmund Freud como investigador fue precisamente darse cuenta del papel fundamental que tenía esas primeras etapas de la vida en la creación del marco dentro del cual uno observa las cosas, del marco dentro del cual uno ordena lo que va aconteciendo y lo que te va encontrando en la vida, y el marco dentro del cual tú vas a tomar las decisiones en respuesta a los diferentes estímulos que vayas viviendo. Un niño que durante su primera infancia ha escuchado las discusiones de sus padres con mucha frecuencia, por ejemplo, un bebé de meses que todavía no maneja lenguaje, que todavía no entiende los contenidos específicos de esos sonidos que están emitiendo esos seres adultos, lo único que él capta es el volumen y la intensidad particular del discurso. Y voy a poner un simple ejemplo para mostrar el papel que esto puede jugar en ese futuro adulto, ¿no? No es lo mismo que yo diga, lo has hecho muy mal, a que yo diga, oye, lo has hecho muy mal. O a que yo diga, lo has hecho muy mal. O a que yo diga, lo has hecho muy mal. ¿Mm? Fíjense que cada una de esas maneras como yo digo las cosas tiene un peso tremendo en la traducción que la otra persona va a hacer de qué es lo que yo quiero expresar, qué es lo que yo quiero decir. Entonces son los componentes no verbales de la comunicación que son los más importantes para impactar el sentido que el otro le va a dar a lo que uno está diciendo. William James, que también fue otro genio de la psicología, el creador de la psicología norteamericana, el creador del pragmatismo, de la corriente pragmatista dentro de la psicología, decía que cuando dos personas se reúnen en realidad 6 personas, ¿verdad? Porque se está reuniendo primero esos 2 cuerpos físicos, ¿verdad? Están conversando 2 cuerpos físicos, pero también está conversando otra persona que está diciendo cómo quedo yo delante de este otro, como persona, como individuo, como ser. ¿Cómo queda mi dignidad? ¿Cómo queda mi cara? Que es también otra manera de decirlo, ¿no? Y cómo queda la cara del otro también ante mí. Por lo tanto, son 3 personas que están hablando, ¿no? Así lo planteaba William James, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, y esto lo recomiendo,
lo recomiendo y se lo voy a anotar acá, que es los estudios de Palo Alto que dirigió Paul Václavic, ¿no? En Palo Alto, en los años 60, finales de los años 60, y que lo plasmaron en un libro maravilloso que se llama Teoría de la Comunicación Humana. Este libro recoge lo que ellos llaman los axiomas comunicacionales de la pragmática de la comunicación. Y allí ellos establecen esa distinción de una manera más técnica que lo que aproximó William James, que quizás estaba en una etapa, esto es a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, de una manera más intuitiva quizás, ¿no? Ellos lo plantean contemplando que cuando nosotros nos comunicamos hay un lenguaje verbal y hay un lenguaje no verbal. Posteriormente también se ha añadido la idea de que hay un lenguaje contextual. Todo eso configura marcos, ¿no? Además de eso está que cuando nosotros interactuamos hacemos una evaluación de nosotros como comunicante y una evaluación del otro, pero también una evaluación de la interacción que estamos teniendo. Es decir, cuando yo estoy hablando con otro, estoy hablando con un igual. ¿Estoy hablando con un amigo o estoy hablando con un enemigo? Y lo grandioso es, por ejemplo, en el caso de las parejas, que las parejas comienzan somos no solo amigos, somos amorosamente dos estructuras unidas. Y, como decimos, algo ocurre que pasamos de ser una estructura amorosa unida, desde el punto de vista comunicacional, a ser dos sujetos compitiendo por quién se impone sobre el otro en alguna consideración. ¿Ya? Por eso es que decimos, en nuestro empeño de simplificación también, de simplificar estas definiciones operacionales, decimos la gran clave está en el acordio. Acordio, tu corazón y mi corazón en la misma dirección. ¿Qué es lo que aparentemente en la cabeza de cada uno de los enamorados, cuando deciden convivir, cuando deciden casarse, ellos están creyendo que lo que no han dicho, lo que no han conversado, que es el destino común, es igual? Y resulta que no es así. Que no es así, en primer lugar, porque hay una distinción muy grande de sexo. No es lo mismo el varón que la hembra. No tenemos las mismas funciones asignadas por la biología. Y precisamente esa diferencia, al igual que las dos manos, es lo que permite la complementariedad. Si fuésemos exactamente iguales, sí tendría sentido una lucha por ver quién se impone sobre el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien tiene que liderar, ¿verdad? Pero si entendemos que somos complementarios, es decir, diferentes que se complementan, ¿verdad? Piezas distintas, pongamos este es el varón, este es la hembra, ¿no? Piezas distintas que se pueden complementar si hay acuerdo, por ejemplo, en quién va a liderar qué cosa y en qué momento. Pero hay algo mucho más importante que eso, algo mucho más importante que es si tenemos un marco, y ahora fíjense, volvemos sobre los bebés. Si tenemos un marco que es
común, sobre ese marco nosotros podemos hacer una complementariedad mucho más sólida y fuerte que la de donde uno se impone sobre el otro. Y que a la hora de tener que llevar a cabo ciertos roles, por ejemplo, tradicionalmente, que son roles que hay que mirar con mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado ahorita porque estamos cometiendo muchísimos errores gravísimos precisamente por esta vida tan acelerada que estamos llevando en estos momentos. Si no, miren el gravísimo error que cometimos al darle tempranamente estos aparatos electrónicos a jóvenes que no están preparados ni biológica, ni psíquica, ni social, ni espiritualmente para manejarlos en su complejidad y en su peligrosidad. Es una realidad que, bueno, ahora todo el mundo está queriendo corregir, ¿verdad? Ya la mayoría de la gente dice, no hay que darle los celulares a los muchachitos. Pero ya yo los he visto de hace unos cuantos años para acá, bebés en coches con celulares. Es decir, me imagino que al día de hoy, esos bebés que yo veía hace 6, 7, 8 años atrás, que los veía con los celulares, hoy en día deben ser unos adictos que tienen limitaciones importantes en su toma de decisiones y que deben de estar tomando decisiones muy torpes. Es lo que estamos ahora viendo como resultado de ese error gravísimo que cometimos por falta de sabiduría, por falta de cordura, por falta de paciencia, por falta de darnos el tiempo para digerir esta tecnología de dioses que estamos manejando en la actualidad y donde hay que irse con mucho cuidado. Fíjense, por ejemplo, cuando los padres discuten, pelean delante de los niños o que los niños lo oyen a través de una pared, no tienen la menor idea de la magnitud del daño que están ocasionando en ese menor. No tienen idea de la magnitud de la afectación negativa para la construcción del marco que le va a servir a ese joven de referencia más adelante cuando le toque afrontar la vida desde el estado adulto. ¿Ya? Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso es que tenemos que entender también que cuando nosotros tenemos un marco común, la invitación es que los novios hablen de su marco, hablen de su acordio, hablen de qué es lo que esperan en la vida, ya que están haciendo un compromiso, un juramento de acompañarse, de ir en el mismo viaje, en la misma dirección y en el mismo sentido los dos por los próximos X años. X años. Sobre todo cuando se tiene hijos, porque recordemos que el ser humano es el animal que más tarda en adquirir la condición de adulto de todos los animales que hay sobre la faz de la tierra, por lo menos los conocidos y los que hemos visto que requieren tiempos para madurar. Bien, si tenemos un marco común, si sabemos para dónde vamos, si hay un acordio, en algunos momentos podrá liderar el varón, ¿verdad? ¿Qué puede liderar el varón? Tradicionalmente lideraba en el aspecto económico y en el aspecto de seguridad material. Y en cambio, hay otros momentos en los cuales ha de liderar la mujer. ¿Cómo lo hemos recogido en los años anteriores? Ahora estas cosas se están redefiniendo, pero es lo que yo les decía, de que hay que redefinirlas con mucho cuidado. Porque podemos nuevamente cometer errores garrafales, como los errores que se han estado cometiendo de extremar el sexo que una persona tiene al nacer o extremar
el hecho de feminismo, machismo, cualquiera de esos fenómenos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, calma y cordura, como decía el general López Contreras en Venezuela cuando fue presidente. ¿Mm? Este compartir, que significa partir con, es fundamental para que la pareja, en primer lugar, prevenga los conflictos. Pero en segundo lugar, no solo los prevenga, tenga oportunidad de solucionarlos de la mejor manera. Tenga la posibilidad de solucionarlos con salud, con paz y con sabiduría. Si nosotros logramos, ¿verdad? Suponte, tenemos un conflicto, ¿verdad? Mi pareja y yo tenemos un conflicto. Y en ese conflicto, observamos que tenemos unos hijos, sobre todo, mientras más pequeños, la afectación es más directa, más fuerte. Y también en el periodo de lo que conocemos como pubertad. Fíjense un poco ahorita que ha estado en el tapete la película esta Adolescencia, ¿no? Que en realidad se trata de un puber. El puber es ese momento histórico en el cual yo estoy dejando de ser niño y me estoy preparando para ser adolescente. Ese periodo de transición es lo que llamamos pubertad. Es un periodo de extrema confusión. Es un periodo de mucha lucha interior. ¿Por qué? Porque estoy pasando de ser un ser dependiente, ¿verdad? Absoluta y completamente dependiente de los socializadores que me han dado un marco, que me están dando un marquito para yo sobrevivir, a ser un pseudo independiente, ¿verdad? Ser un pseudo independiente que requiere insertarse en los núcleos sociales que le toquen o que elija, que es el periodo adolescente. En el periodo adolescente nos toca aprender a convivir. Imaginen entonces lo que significa un conflicto entre los padres, entre los socializadores, justo en el momento en que mi cerebro está teniendo ese crecimiento brutal de conexiones. La calculan los neurocientíficos en un crecimiento de 40% del cerebro, casi la mitad, ¿no? O sea, va a un crecimiento importantísimo. Y que esa es la base material de todos los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las acciones que nosotros vamos tomando. Ese momento en el cual pues llegamos turistas a Chino y nos perdimos el grupo. Esa es más o menos la pubertad. La pubertad es que tú llegas a un lugar donde no hablas el idioma, a un país desconocido, totalmente desconocido, y además te perdiste. Es decir, no tienes a quién pedirle ayuda. Por lo tanto, digamos que ahí los padres tienen que hacer como la especie de la policía de ayuda, de ver, observar qué está pasando y de preguntar, ¿qué está pasando aquí? Disculpe, usted como que está perdido porque veo que le ha dado 3 vueltas a la cuadra y está mirando para todos lados, ¿no? Igualito, ahí los padres, los socializadores tienen que estar muy pendientes de los hijos. La mirada tiene que ser muy aguda, muy compenetradora, yo la llamaría, me gusta, hay quienes me critican cuando utilizo el término, pero una mirada cómplice en el entendido de que la persona está perdida, de que la persona está redefiniendo lo anterior, dando un salto, ese salto que vemos objetivamente a través del alargamiento del muchacho, del crecimiento, de la aparición de la barba,
etcétera, etcétera. Eso que está pasando por fuera está pasando también por dentro y por lo tanto tiene que redefinir las cosas. Por eso se tropiezan, se le caen las cosas. Si le empezamos a decir, te volviste torpe, qué torpe eres, qué tonto, mira, tú que eras tan bonito y ahora y tal, le estamos ampliando el marco a una descalificación, a una incapacitación, a un convertirlo, como dicen los americanos, en un loser, en un perdedor, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos instalando esa creencia, le estamos instalando la creencia de la incompetencia, la creencia de la no sabiduría, la creencia de la mala intención, la creencia de no ser una persona a la altura de las circunstancias sociales que nos reclama el conjunto donde nosotros vivimos y del cual somos interdependientes cuando estamos en estado adulto. Estos puntos son sumamente importantes porque además todos estos puntos que les he señalado son aspectos que han sido demostrados científicamente en la práctica y que ustedes los pueden observar, ¿verdad? Ustedes los pueden observar. Por ejemplo, si recordemos, un poco para recapitular y ya en los próximos fines de semana iremos complementando más estas cosas y dando herramientas específicas de cómo podemos abordarlo. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Estamos discutiendo y el bebé está ahí acostado, es un bebé de meses. Él no entiende, es verdad, él no está entendiendo lo que está pasando, él lo está padeciendo. Si yo le pongo una música agradable, 430, relajante, que incide a alfa, él va a crecer saludable y va a ir estableciendo un marco, va a ir estableciendo el marco de su vida como un marco de seguridad. Si lo que oye es gritos, sonidos abruptos y altos, que es lo que ocurre en las peleas, ¿no? Es lo que ocurre en las peleas, ¿no? Inestables, no rítmicos, él va a ir construyendo un marco de inseguridad. Ese bebé chiquitico. Si el bebé ya es un poco más grandecito, 2, 3 años, camina, medio entiende algunas palabras, otras no, además de lo que ya dijimos para el bebé pequeño, él le va a sumar la diferencia de que sus cuidadores, sus veladores para la sobrevivencia, están en cuestionamiento, porque él no distingue si están simplemente vociferando, amenazando, o si van a ir a la realidad donde uno le va a clavar un cuchillo al otro o le va a cortar la cabeza. En cuyo caso, que ocurre también, ha ocurrido muchísimas veces y por eso tenemos que cuidarnos también, esa fantasía que él elabora se puede instalar como un marco de la vida es sumamente peligrosa, de la vida no se puede confiar en nadie, no puedo confiar en los socializadores, no puedo confiar en mis padres, no puedo confiar en las personas mayores porque se matan entre sí. Esa es la fantasía que suele penetrar en la cabeza de un niño entre 2 y 4 años cuando hay peleas frecuentes entre los padres. Es decir, y con peleas me refiero desde discusiones subidas de tono hasta peleas auténticas. Esto lo hemos visto muchísimas veces en clínica y cuando nosotros rescatamos las memorias y las rescatamos sin contaminarlas con la teoría que nosotros manejemos, sino que es lo que efectivamente la persona manifiesta,
aparecen muchos de estos recuerdos en personas con 60, con 70, con 80 años, que han estado enmarcados en la tragedia, que han estado enmarcados en la desgracia, y por lo tanto su vida ha sido más de sufrimiento que de gozo, más de penas que de dichas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que tengamos cuidado. En la medida que el muchacho va creciendo, hay el periodo que, fíjense, curiosamente Freud lo llamó periodo de latencia, no hay ninguna latencia, pero así lo llamó él porque no había tanta actividad energética libidinal, no la encontraba entre el niño que ya sabe leer y escribir, ese niño que ya va a la escuela y el puber, ¿no? Como ese periodo, y él lo llamó, este es un periodo como dormido, no es nada dormido, es el periodo donde se está confirmando que ese marco fundamental es válido o no. Muy activo y muy importante, porque si nosotros logramos corregir a través de un buen acompañamiento, apoyo y ayuda, cómplice, insisto, cómplice con el muchacho, él puede remarcar nuevamente y aquel marco que estuvo muy afectado por las discusiones que teníamos como pareja en esa etapa y que ha sido superada porque fuimos a terapia, porque fuimos a coaching, porque nos dimos cuenta y reflexionamos y corregimos, autoterapia. Bueno, ahora ese niño puede reacomodar su marco. Marco que va a sufrir un choque horrendo en la pubertad. Insisto, con la pubertad. En la pubertad que todo eso se va a redefinir. Si mis padres están ahí presentes, si sirven de policías vigilantes de que yo no me extravíe demasiado en esa nebulosa en que me encuentro, pues el marco se va a volver a solidificar. Y después, bueno, ya para próxima oportunidad hablaremos un poco de la adolescencia también, que es la última etapa, la etapa ya de preparación para adquirir la interdependencia que va a hacer que yo pueda adaptarme y transformar aquellos núcleos sociales donde me vaya desenvolviendo. Lery nos dice, charla ejemplar, muchos padres son demasiado ignorantes. Bueno, yo te diría todos, Lery, todos somos ignorantes, solo que ignoramos cosas distintas. Eso era lo que decía Albert Einstein en su oportunidad. Y tenía razón. Por eso es que nosotros siempre decimos, y lo decimos por acá, y por eso abrimos el Hablemos Claro. Yo y el equipo que me acompaña, o el equipo al que yo pertenezco, hemos tomado la decisión de temprano de dedicarnos a esto. Dedicarnos a buscar quiénes somos, cómo funcionamos, cómo es que funcionamos bioquímicamente, cómo es que funcionamos físicamente, cómo es que funcionamos biológicamente, cómo es que funcionamos psicológicamente, socialmente y espiritualmente. Ha sido un trabajo bellísimo, ha sido un trabajo de muchos años, ha sido un trabajo de mucho equipo, ¿verdad? Porque entonces en el equipo hemos requerido que estén físicos, matemáticos, biólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre a mis suegros, el corrector, sí, ahí no entiendo qué es lo que pusiste. Las villas a mis suegros. Ok. A Belén. Le eché la culpa a los suegros. No, en esto no hay culpable, Belén. Esa es la otra cosa interesante. Aquí no hay culpable. Lo que hay es personas ignorantes. Sí. Ignoramos y además ignoramos como especie, no solo como individuo, ignoramos como especie. La sabiduría ha sido una labor durísima, ejecutado a lo largo de cientos de miles de años.
Fíjate que se calcula que entre 100.000 y 200.000 años, se calcula que nuestro cerebro ya estuvo listo para empezar a pensar, para empezar a razonar, ¿no? Y se calcula que hace unos 50.000, 60.000 años logramos dominar el fuego. Paso importantísimo en la historia de la humanidad. Dominar el fuego nos abrió las puertas de la tecnología. ¿Por qué? Porque permitió muchas cosas. Permitió, por ejemplo, que pudiéramos dormir más tiempo al tener el fuego en la entrada de la cueva y no entrar los animales. Y dormir más tiempo significa cultivar redes neurológicas, cultivar pensamiento, cultivar afecto, cultivar capacidad decisiva. Eso es muy importante. El fuego nos permitió ablandar los alimentos, poderlos digerir y poderlos conservar más tiempo también, ¿no? Por lo tanto, no hay que echarle la culpa a nadie. Hay que entender que esto ha sido un larguísimo proceso donde hemos ido aprendiendo secuencialmente muchas cosas. ¿Qué sí tenemos que agradecer? ¿Belén? Yo creo que tenemos que agradecer que nos tocó una época estupenda. En los últimos 40, 50 años, diría yo, hemos aprendido más sobre quiénes somos que en todos los periodos anteriores de la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No sé a qué te dedicas, pero por ejemplo, si alguien se dedica a la ingeniería, bueno, se especializa en aspectos de ingeniería y sabrá muchísimo de materiales, de todo lo otro, cosas de las que yo no sé absolutamente nada, ¿no? Porque eso es lo que trabajó, ¿no? Entonces yo le digo, pero usted no ha tenido tiempo de formarse, de construir una sabiduría acerca de quién es usted, acerca de por qué hay fuerzas inconscientes y automáticas que no lo consultan a usted en su intención consciente, sino que simplemente responden a esos marcos de los que estamos hablando. Responden a eso que viene de atrás, que se constituyó como eso, como el marco de referencia sobre el cual usted va a hacer cualquier cosa. Y eso es automático e inconsciente. Por eso es que existimos los educadores, los coaches, los terapeutas y cualquier otra forma de auxilio, de ayuda para construir una sociedad que valga la pena, una sociedad que pueda ser saludable, pacífica y sabia. Y eso es la contribución que nosotros hacemos y que nos dedicamos por X, por vocación, por lo que sea, nos dedicamos a eso y no a las necesidades de sobrevivencia, o eso se convirtió también en nuestra necesidad de sobrevivencia, vivimos de eso, y mientras que otra persona se dedicó a otra cosa, a accionar, por ejemplo, sobre el mundo externo, un constructor, una persona que tiene un restaurante, que prestan también estupendos servicios y que son servicios que son indispensables, que son necesarios para que la sociedad avance y la sociedad progrese. Nos tocó a nosotros, introducirnos en estas facetas y por eso es que son facetas que todos necesitamos. Todos necesitamos porque si no lo tenemos, estamos dependiendo de una historia. Estamos dependiendo de una historia. Entonces, tus suegros fueron las víctimas de sus padres. Sus padres fueron las víctimas de sus abuelos y así sucesivamente. Y si nos vamos para atrás tendremos que llegar al Big Bang, ¿no? Por eso es que eso es importante poder tener herramientas y afortunadamente ya hay muchísimas herramientas y las vamos a estar trabajando en los próximos sábados. De tal manera que, bueno, queridos amigos, por ahora
No me queda sino despedirme como de costumbre. Un abrazo y seguimos. El próximo sábado continuaremos conversando sobre este fabuloso tema o este importantísimo tema. Hasta luego.